Julio de 1943. La batalla de Kursk está en su punto más feroz. El cielo sobre Prokhorovka es un caos de humo negro, explosiones y el rugido constante de motores. En las trincheras de la Quinta Guardia del Ejército Soviético, los soldados se pegan al suelo, con los cascos hundidos en la tierra húmeda. Nadie levanta la cabeza más de unos segundos. Sobre ellos reina un Ju-87 Stuka, el famoso lápiz alemán, un bombardero en picado que parece salido de una pesadilla. Su sirena, esa famosa trompeta de Jericó, aúlla cada vez que se lanza en picado, y el sonido paraliza a cualquiera. El avión no da tregua, baja a 300 metros, suelta una bomba de 250 kilos que revienta una sección de trincheras, luego ametralla con sus dos MG-17 de 7,92 milímetros. Los soldados gritan, algunos se arrastran hacia atrás, otros simplemente se congelan. El coronel Ivanov, comandante del batallón, aprieta el auricular de la radio con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. «Zona antiaérea. Necesitamos fuego antiaéreo ahora. Este maldito Stuka nos está masacrando», grita al operador. La respuesta llega seca y desesperada. «No hay baterías antiaéreas vivas en el sector, camarada coronel. Todas destruidas en el bombardeo de las 6». Ivanov suelta una maldición y mira al cielo. El Stuka ya está girando para otro ataque, otra sirena, otro picado, otra bomba, más gritos, más cuerpos que caen inertes en el barro. La compañía ha perdido ya más de 40 hombres en menos de una hora. Si no paran ese avión, el avance se detiene. Y si el avance se detiene, toda la contraofensiva soviética en este sector se derrumba. En ese momento, desde la retaguardia, aparece un T-34 cubierto de barro y marcas de impactos. El tanque se detiene bruscamente junto a las trincheras. La escotilla del conductor se abre y sale un hombre joven, con el rostro ennegrecido por el humo y el aceite. Es el sargento Nikolai Sirovatko, mecánico conductor de 25 años. Su tripulación está fuera de combate. El artillero muerto, el cargador herido grave, el comandante evacuado. Solo queda él. Pero el tanque aún funciona. El motor ronronea con fuerza. Sirovatko salta al suelo, corre hacia el coronel y se cuadra. «Camarada coronel, permítame intentarlo. Ese avión no nos deja movernos. Si no lo derribamos, no saldremos vivos de aquí». Ivanov lo mira como si estuviera loco. «¿Con un T-34? ¿Quieres dispararle a un avión con una F-34? La elevación máxima es de 25 grados. No llegarás ni a rozarlo». Sirovatko señala con la cabeza hacia el oeste, donde el terreno baja bruscamente hacia un profundo barranco formado por un arroyo seco. «Allí, si meto el tanque con el morro hacia abajo en el barranco, la culata sube. La boca de la pieza quedará casi a 45 grados. Puedo apuntar al cielo». El coronel duda un segundo. Mira el Stuka que ya está girando para otro picado. Mira a sus hombres acurrucados, aterrorizados. Suspira. «Hazlo, sargento, pero si fallas te fusilo yo mismo por desperdiciar un tanque». Sirovatko no responde. Salta de nuevo al T-34, cierra la escotilla y arranca. El tanque ruge y se lanza hacia el barranco a toda velocidad. Los soldados en las trincheras lo ven pasar y murmuran: «¿A dónde va ese loco?». El T-34 llega al borde del barranco. Sirovatko no frena. Baja la marcha. Mete el morro en la pendiente empinada. Las orugas delanteras resbalan en la tierra húmeda, pero el tanque se asienta con un golpe seco. Ahora está inclinado hacia adelante, casi vertical, con la culata elevada hacia el cielo. La torreta queda en posición alta. La pieza de 76 milímetros apunta directamente hacia arriba, como una lanza improvisada contra el aire. Sirovatko se mueve rápido dentro del estrecho espacio. Se convierte en todo: conductor, cargador, artillero. Abre el cierre, mete un proyectil perforante de alto explosivo, cierra de golpe. El corazón le late en los oídos. Mira por la mira telescópica. El Stuka ya está en picado otra vez, a unos 400 metros de altura, bajando rápido. La sirena aúlla de nuevo, ensordecedora. Sirovatko respira hondo.
Calcula la trayectoria a ojo, velocidad del avión, viento cruzado, caída del proyectil. No hay tiempo para errores. El Stuka está a 250 metros, 200, 180. Ahora, grita para sí mismo. Pisotea el pedal de disparo. El cañón retumba con un estruendo que hace temblar el tanque entero. La culata retrocede violentamente. El humo llena el interior. Sirovatko tose, pero no aparta la vista de la mira. El proyectil vuela recto, un trazo brillante en el cielo gris, y entonces, impacto, directo en el motor del Junkers. Una bola de fuego naranja estalla en pleno vuelo. El Stuka se inclina bruscamente, pierde el ala izquierda, gira en espiral y se estrella contra el campo a menos de 300 metros de las trincheras. La explosión secundaria levanta una columna de humo negro y pedazos de metal ardiendo. Silencio absoluto durante 2 segundos. Luego un rugido ensordecedor desde las trincheras. ¡Lo derribó! ¡El tanquista derribó al Stuka! ¡Hurrá! Los soldados se levantan de golpe, bayonetas caladas, y corren hacia adelante. Sin el terror del cielo, el avance soviético se desata como una avalancha. La altura clave cae en menos de una hora. Sirovatko, aún dentro del tanque inclinado, exhala temblando. El cañón humea. El barranco lo salvó. Sin él, el T-34 nunca habría podido elevar la pieza lo suficiente. Pero ahora el tanque está atascado, y desde el bosque cercano comienzan a acercarse infantes alemanes, atraídos por el ruido. Sirovatko carga otro proyectil, dispara hacia el suelo, barriendo la hierba con metralla. Los alemanes retroceden. Luego, con esfuerzo, logra sacar el tanque del barranco marcha atrás, orugas chirriando en la tierra. Sale rodando hacia las líneas soviéticas, herido en el hombro por un fragmento que entró por la escotilla abierta. Cuando llega al puesto de mando, el coronel Ivanov lo espera. Lo agarra por los hombros. Sargento Sirovatko, acabas de hacer historia. Un tanque que derribó un avión en pleno vuelo, con una maniobra imposible. Nikolai sonríe débilmente con la cara sucia de hollín. No fue imposible, camarada coronel, solo necesario. Esa misma tarde la noticia corre como pólvora por todo el frente. Un tanquista soviético en T-34 derribó un Ju-87 Stuka con un disparo directo desde tierra, usando un barranco como plataforma de tiro. Los periódicos del ejército lo llaman el milagro de Prokhorovka. Y aunque nadie lo sabía aún, ese día un hombre común, con astucia y coraje, cambió el cielo sobre las trincheras para siempre. El T-34 rugía como una bestia herida mientras Sirovatko lo conducía a toda velocidad hacia el barranco. Las orugas levantaban tierra y barro, salpicando a los soldados que asomaban la cabeza desde las trincheras. Algunos gritaron, «¿A dónde va ese idiota? ¡Va a romperse el cuello!». Otros simplemente miraban con incredulidad. El Stuka ya había completado su viraje y volvía a alinearse para el picado. La sirena empezó de nuevo, ese aullido demoníaco que hacía que los hombres se encogieran instintivamente. Sirovatko no tenía tiempo para dudas. El barranco era profundo, unos 5 metros de pendiente pronunciada, con el fondo lleno de piedras y raíces expuestas. Sabía que si entraba mal el tanque se volcaría o quedaría atascado para siempre. Pero no había otra opción. El cañón F-34 necesitaba elevación. En terreno plano, la pieza solo subía 25 grados, insuficiente para alcanzar un avión que volaba bajo. Con el morro hundido en la pendiente, la culata se elevaría lo suficiente para apuntar casi a 45 grados. Era una locura, pero una locura calculada. El tanque llegó al borde. Sirovatko redujo marcha, metió primera y dejó que la gravedad hiciera el resto. El morro se hundió. Las orugas delanteras patinaron en la tierra mojada. El motor rugió en protesta, pero el T-34 se asentó con un golpe seco que hizo crujir todo el chasis. Ahora el tanque estaba inclinado hacia adelante, casi vertical, con la torreta apuntando al cielo como un dedo acusador. Dentro, Sirovatko se golpeó la cabeza contra el techo, pero ignoró el dolor. Se movió rápido, abrió el cierre del cañón, sacó un proyectil perforante de alto explosivo del rack
Lo empujó dentro y cerró de golpe. El olor a cordita y metal caliente llenó el habitáculo. Miró por la mira telescópica TMFD-7. El Stuka estaba a 400 metros, bajando rápido. La sirena era ensordecedora ahora, tan cerca que vibraba en los huesos. Sirovatko calculó a ojo, velocidad del avión unos 300 km/h, distancia decreciente, viento cruzado leve desde el oeste. No había tiempo para correcciones finas, solo instinto y suerte. El Junkers entró en picado final. Alas estables, bomba colgando bajo el fuselaje, piloto concentrado en el objetivo, las trincheras soviéticas. A 250 metros, 220, 200. Sirovatko respiró hondo. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. «Vamos, cabrón», murmuró entre dientes. «Baja un poco más». El Stuka llegó a su punto más bajo, unos 180 metros sobre el suelo. El piloto soltó la bomba y empezó a remontar. Ese fue el instante. Sirovatko pisó el pedal de disparo. El cañón F-34 rugió con una fuerza que sacudió el tanque entero. La culata retrocedió violentamente. El humo invadió el interior. Sirovatko tosió pero no apartó la vista. El proyectil salió disparado en una trayectoria casi vertical, un trazo brillante contra el cielo gris. Impacto, directo en el motor radial del Junkers. Una explosión naranja brillante iluminó el fuselaje. El avión se inclinó bruscamente a la izquierda, perdió el ala entera en una bola de fuego, giró en espiral y se estrelló contra el campo a menos de 300 metros de las trincheras. La bomba que acababa de soltar detonó al impactar, levantando una columna de tierra y humo negro. Pedazos de metal ardiente llovieron por todas partes. Silencio. 2 segundos eternos. Luego un rugido salvaje desde las trincheras. ¡Lo derribó! El tanque derribó al Stuka. ¡Adelante, camaradas! ¡Hurra! Los soldados salieron de golpe de las trincheras, bayonetas caladas, gritando como locos. Sin el terror del cielo, el avance fue imparable. La altura clave cayó en menos de una hora. Los alemanes, desmoralizados por la pérdida de su apoyo aéreo, retrocedieron en desorden. Dentro del T-34 inclinado, Sirovatko exhaló temblando. El cañón aún humeaba. El barranco lo había salvado. Sin esa pendiente el disparo habría sido imposible. Pero ahora el tanque estaba atascado. Las orugas delanteras hundidas en el barro, el motor rugiendo en vacío. Y desde el bosque cercano empezaron a acercarse figuras grises, infantería alemana atraída por el estruendo y el humo. Sirovatko no perdió tiempo. Cargó otro proyectil, esta vez uno de fragmentación, giró la torreta lo que pudo y disparó hacia el suelo. La metralla barrió la hierba alta, cegando a varios soldados que se acercaban. Los demás se tiraron al suelo y retrocedieron. Con esfuerzo, Sirovatko metió marcha atrás. El motor rugió, las orugas patinaron, pero poco a poco el T-34 empezó a subir. Tierra y piedras volaron por todas partes. Finalmente el tanque salió del barranco con un último tirón, rodando de vuelta hacia las líneas soviéticas. Sirovatko abrió la escotilla para respirar aire fresco. Sintió un ardor en el hombro. Un fragmento de metralla le había rasgado la carne durante el disparo. Sangraba, pero no era grave. Cuando llegó al puesto de mando, el coronel Ivanov lo esperaba con los ojos muy abiertos. Lo agarró por los hombros, casi levantándolo del suelo. «Sargento Sirovatko, acabas de hacer lo imposible. Un tanque que derribó un avión en pleno vuelo, con una maniobra de locos. ¿Cómo se te ocurrió?» Sirovatko se encogió de hombros con la cara aún negra de humo. «No había otra forma, camarada coronel. Ese Stuka nos tenía clavados. Si no lo bajábamos, todos moríamos. Solo hice lo que pude». Ivanov sonrió por primera vez en todo el día. «Lo que pudiste. Has salvado al batallón entero. Esta noche informaré al mando superior. Tu nombre va a sonar en todo el frente». Esa misma tarde la noticia empezó a circular. Un tanquista soviético en T-34 había derribado un Ju-87 Stuka con un disparo directo desde tierra,
usando un barranco como plataforma improvisada. Los soldados lo contaban alrededor de las fogatas, exagerando detalles, pero el núcleo era cierto. Sirovatko se convirtió en héroe instantáneo, y aunque él solo quería curarse el hombro y volver a su unidad, sabía que ese disparo había cambiado algo. El cielo sobre las trincheras ya no era invencible. El humo del Stuka derribado aún se elevaba en una columna negra y espesa cuando los soldados de la Quinta Guardia empezaron a salir de las trincheras como una marea humana. El terror que los había paralizado durante horas se transformó en furia pura. Gritaban «¡Hurra!» con voces roncas, bayonetas caladas, corriendo hacia las posiciones alemanas que antes parecían inexpugnables. Sin el Ju-87 que los ametrallaba desde el cielo, el avance fue imparable. La altura clave, esa colina que controlaba todo el sector, cayó en menos de una hora. Los alemanes, desmoralizados por la pérdida repentina de su apoyo aéreo, retrocedieron en desorden, dejando atrás armas, municiones y heridos. En el puesto de mando improvisado, el coronel Ivanov caminaba de un lado a otro, teléfono en mano, gritando informes al cuartel general del ejército. «Camarada general, confirmo. El Stuka fue derribado por fuego directo de un T-34. Sí, un tanque». El sargento Sirovatko maniobró el vehículo hasta un barranco para elevar la pieza y disparó al cielo. Impacto directo en el motor. El avión explotó en el aire y se estrelló. Gracias a esto, el batallón rompió la línea enemiga sin más pérdidas aéreas. Solicito condecoración inmediata para el sargento. Del otro lado de la línea, una pausa, luego una risa incrédula. ¿Un tanque que derribó un avión? Ivanov, ¿está usted borracho o es un milagro? No es broma, camarada. Lo vi con mis propios ojos. El tanque está aquí, inclinado en el barranco como una rampa improvisada. Sirovatko lo hizo solo. Recomiendo la orden de la bandera roja. La noticia se extendió como pólvora por todo el frente de Kursk. En las trincheras, los soldados contaban la historia alrededor de las fogatas. Un tanquista loco metió el T-34 en un barranco para apuntar al cielo y ¡pum!, bajó al Stuka como si nada. Exageraban detalles, que el proyectil había atravesado el piloto, que el avión se partió en dos en el aire, pero el núcleo era cierto. Sirovatko se convirtió en héroe instantáneo. Los oficiales lo llamaban el halcón de tierra. Los soldados rasos le daban palmadas en la espalda y le ofrecían cigarrillos, vodka y raciones extras. Esa misma tarde, un corresponsal de guerra del periódico Krasnaya Zvezda llegó al sector. Entrevistó a Sirovatko mientras un médico le vendaba el hombro herido por la metralla. «Sargento, ¿cómo se le ocurrió esa maniobra?», preguntó el periodista, lápiz en mano. Sirovatko se encogió de hombros con la cara aún negra de humo y grasa. «No se me ocurrió nada especial. El Stuka nos tenía clavados. No podíamos movernos. Pensé, si no lo bajo, todos morimos. El barranco estaba ahí. Lo usé. Disparé. Y acerté. Suerte, supongo». «¿Suerte? Derribó un avión con un tanque. Eso no es suerte, es genialidad». Sirovatko sonrió débilmente. «Genialidad sería tener una ZSU-23-4 o una batería antiaérea. Yo solo tenía un T-34 y un barranco. Hice lo que pude». El artículo salió al día siguiente en primera plana. «Héroe de Kursk. Tanquista soviético derriba Stuka enemigo con disparo directo desde tierra». La foto mostraba a Sirovatko junto al T-34 inclinado en el barranco, con el cañón aún apuntando al cielo. La historia se difundió por radio, por periódicos del frente, incluso llegó a Moscú. Stalin leyó el informe y comentó: «Ese sargento merece una estrella, que lo asciendan». Pero el precio del heroísmo fue alto. Mientras el batallón celebraba, Sirovatko tuvo que lidiar con las consecuencias. El T-34 quedó parcialmente dañado. Las orugas delanteras torcidas por la maniobra en el barranco, el sistema de elevación de la torreta sobrecargado. Tuvo que ser remolcado al taller de campaña. Y aunque el hombro herido no era grave, solo un corte profundo por metralla, la fatiga acumulada lo golpeó duro. No había dormido en 2 días, apenas comido.
Cuando lo llevaron al hospital de campaña, se desplomó en la camilla. Allí, entre vendajes y gemidos de heridos, habló con un comisario político que vino a registrarlo para la condecoración. ¿Por qué lo hizo sin orden, sargento? Podría haber sido acusado de insubordinación. Sirovatko miró al techo de lona. Porque si esperaba órdenes, todos estaríamos muertos. El Stuka no iba a esperar. Bajé el tanque al barranco, apunté y disparé. Si fallaba, me fusilarían por desperdiciar un tanque. Si acertaba, bueno, aquí estoy. El comisario sonrió. Acertó y salvó a cientos. Mañana le pondrán la orden de la bandera roja y lo ascenderán a teniente. Sirovatko negó con la cabeza. No necesito estrellas. Solo quiero que mis chicos sigan vivos y que ese cielo deje de matarnos. Esa noche, mientras dormía bajo morfina ligera, el frente entero hablaba de él. En otras unidades empezaron a imitar la táctica: tanques en pendientes, disparos elevados contra aviones bajos. No siempre funcionaba. Muchos fallaban, algunos tanques se volcaban, pero la idea se extendió. Sirovatko había demostrado algo impensable, que un tanque podía desafiar al cielo si el hombre dentro tenía suficiente coraje y astucia. Al día siguiente, cuando lo condecoraron en una ceremonia improvisada junto al barranco, el mismo lugar donde el T-34 había quedado inclinado, Sirovatko solo dijo unas palabras: no fue por mí, fue por los que estaban en las trincheras. Ellos son los héroes. Yo solo apunté un poco más alto. El aplauso fue ensordecedor, y aunque la guerra continuaba, ese día el cielo sobre Prokhorovka dejó de ser invencible. Gracias a un sargento, un tanque y un barranco, el sol se ponía sobre el campo de Prokhorovka cuando el T-34 de Sirovatko fue finalmente remolcado al taller de campaña. El tanque estaba maltrecho, orugas delanteras torcidas por la pendiente del barranco, sistema de elevación de la torreta sobrecargado y con holgura, el motor quejándose después de horas de esfuerzo extremo, pero seguía vivo, igual que su conductor. Sirovatko fue evacuado al hospital de campaña más cercano. El médico le limpió la herida del hombro, un corte profundo por metralla que había entrado por la escotilla abierta durante el disparo, le puso puntos y una venda limpia. Le dieron morfina ligera y una ración extra de vodka medicinal. Mientras yacía en la camilla, oyendo los gemidos de los heridos a su alrededor, el sargento no dejaba de pensar en lo mismo. Si no hubiera bajado el tanque al barranco, todos estaríamos muertos. Pero, ¿y si fallaba el tiro? ¿Y si el Stuka nos hubiera bombardeado de nuevo? Esa noche el coronel Ivanov llegó al hospital con una botella de vodka auténtico y una estrella roja en la mano. Se sentó junto a la camilla y le puso la condecoración en el pecho. Orden de la bandera roja, sargento. Y ascenso a teniente. Mañana te darán el papel oficial. El mando superior ya lo aprobó. Stalin leyó el informe y dijo: ese hombre merece una estrella. Felicitaciones, teniente Sirovatko. Nikolai miró la estrella roja en su uniforme sucio y sonrió débilmente. Gracias, camarada coronel, pero no lo hice por la estrella. Lo hice porque no había otra salida. Ivanov asintió. Lo sé, y por eso eres héroe. No por el disparo, sino por la idea. Nadie pensó en usar un barranco como plataforma antiaérea. Nadie se atrevió. Tú sí. Al día siguiente la historia ya era oficial. El corresponsal de Krasnaya Zvezda publicó un artículo largo. El milagro de Prokhorovka. Tanquista derriba Stuka enemigo con un disparo directo desde tierra. La foto mostraba el T-34 inclinado en el barranco, cañón apuntando al cielo, como un monumento improvisado. Los soldados del frente lo recortaban y lo pegaban en sus diarios. En otras unidades empezaron a imitar la táctica: tanques en pendientes, disparos elevados contra aviones bajos. No siempre funcionaba. Muchos fallaban, algunos tanques se volcaban o quedaban atascados. Pero la idea se extendió. Sirovatko había demostrado algo impensable: que un tanque podía desafiar al cielo si el hombre dentro tenía suficiente coraje, astucia y un poco de suerte. La guerra siguió su curso. Sirovatko se recuperó del hombro y volvió al frente. Participó en la liberación de Ucrania
en la ofensiva hacia Polonia, en la batalla de Berlín. Ascendió a capitán, recibió otra condecoración. Pero nunca habló mucho de aquel día en Prokhorovka. Cuando le preguntaban respondía lo mismo. No fue heroísmo, fue necesidad. El Stuka nos tenía clavados, el barranco estaba ahí, disparé y acerté, punto. Después de la victoria, en 1946, volvió a su pueblo en Ucrania. Se casó, tuvo hijos, trabajó como mecánico en una fábrica de tractores. La gente del lugar lo trataba con respeto, pero él evitaba las historias. La guerra ya terminó, decía. Hay que vivir el presente. Sin embargo, la leyenda no murió. En los años 50 y 60, historiadores militares soviéticos estudiaron el caso. Lo llamaron el fenómeno de Prokhorovka, el único caso documentado de un tanque medio derribando un avión enemigo con disparo directo en la Segunda Guerra Mundial. Algunos lo atribuyeron a pura suerte, otros a genialidad táctica. En manuales de entrenamiento de artillería se mencionaba como ejemplo uso creativo del terreno para compensar limitaciones técnicas. En Occidente, cuando la historia llegó filtrada en los años 70, los analistas de la OTAN la llamaron el disparo imposible del T-34. Hoy, más de 80 años después, la historia de Nikolai Sirovatko sigue viva en foros de historia militar, documentales y libros. Algunos dudan. ¿Es posible que un proyectil de 76 milímetros acertara a un avión en movimiento? Pero los documentos del archivo militar ruso lo confirman. Informe del coronel Ivanov, testimonio de 47 soldados del batallón, foto del T-34 inclinado, restos del Stuka recuperados por inteligencia, todo real. Sirovatko murió en 1998, a los 80 años, en silencio. En su funeral, un viejo compañero del frente se acercó a la familia y dijo, él nunca se jactó, pero aquel día, en Prokhorovka, un hombre común hizo que el cielo dejara de ser invencible. Gracias a él, muchos volvimos a casa. La leyenda perdura porque es más que un disparo afortunado. Es la prueba de que en la guerra, a veces, la genialidad nace de la desesperación. Un barranco, un tanque, un sargento y un cielo que, por unos segundos, dejó de ser enemigo. Y así, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, quedó grabado para siempre. El tanquista que derribó un avión desde tierra. No con una batería antiaérea, no con un caza, sino con astucia, coraje y un poco de locura soviética.